El siguiente es un caso documentado, registrado por las autoridades. Él es Jim Sullivan, un músico que logró el sueño de muchos, grabar un álbum, pero luego de haber creado su obra, misteriosa e inexplicablemente desapareció sin dejar rastro. Pero lo verdaderamente inquietante de su caso es que años antes él, a través de su música, de ese mismo álbum, en una coincidencia imposible, ya lo había predicho todo. Jim Sullivan nació en San Diego, California, en el año de 1940. Creció como cualquier otro joven estadounidense de clase trabajadora, hijo de un militar irlandés y una madre estadounidense. Desde muy joven se sintió atraído por la música. Así, desarrolló con el tiempo una habilidad natural con la guitarra. En los años 60 se trasladó a Los Ángeles con su esposa Bárbara, con la esperanza de ganarse la vida componiendo y tocando. Lo intentó todo. Trabajó como camarero, tocó en bares, hizo amistades en el ambiente artístico. Él era muy carismático, con una voz profunda, letras que hablaban de soledad, de búsqueda, de algo que no terminaba de encajar con el mundo que lo rodeaba. Pero aunque su talento era evidente, el éxito siempre se le escapaba. Estuvo cerca muchas veces, pero algo lo frenaba. Quizá su estilo no era lo suficientemente comercial, o quizá, solo quizá, sus temas no eran lo suficientemente cómodos para las escuchas. Sin embargo, había algo magnético en él, algo que iba mucho más allá de la música. En 1969, Jim Sullivan lanzó su primer y único álbum de estudio, UFO. La portada era sencilla, pero sugerente. Además, el título del disco no dejaba lugar a interpretaciones suaves. UFO, objeto volador no identificado, OVNI. Pero lo que atrapó a quienes lo escucharon no fue la estética, sino el contenido. Las canciones parecían salidas de un lugar que no pertenecía a este planeta. Las letras hablaban de presencias que lo vigilan todo, de luces en el cielo, de una sensación de haber sido escogido. Pero no como una figura religiosa ni como una víctima, sino como alguien que sabía demasiado y que estaba esperando el momento de regresar. Pero no era poesía abstracta y tampoco ciencia ficción. Eso, más tarde, se convertiría en un relato, casi un testimonio disfrazado de música. UFO fue lanzado por un pequeño sello discográfico llamado Money, financiado por amigos de Sullivan. Y a pesar de su valor artístico, el álbum fue un fracaso comercial. Este pasó prácticamente desapercibido en su tiempo y apenas se imprimieron unos cuantos cientos de copias. No hubo gira, no hubo promoción real. Era un disco maldito desde su nacimiento, pero era su obra maestra, su mensaje y, con el tiempo, ese mensaje sería entendido con otra mirada. En marzo de 1975, Jim Sullivan decidió emprender un viaje hacia Nashville, Tennessee. Según su familia, Jim estaba buscando oportunidades nuevas en la industria musical, y según otras versiones, Sullivan ya había perdido la esperanza de triunfar y estaba atravesando una crisis personal profunda. Pero lo cierto es que tomó su Volkswagen Beetle, empacó su guitarra, algunas pertenencias y, por supuesto, su disco, y entonces se lanzó solo a la carretera. Su destino nunca fue alcanzado. El 5 de marzo de 1975, su automóvil fue encontrado abandonado cerca de Santa Rosa, Nuevo México, en medio del desierto. Dentro del vehículo estaba todo: su guitarra, su ropa, su maleta, todo excepto él. Nadie vio cómo desapareció, nadie escuchó nada extraño. Solo se sabe que pasó la noche anterior en un motel cercano donde incluso dejó la llave de la habitación en el mostrador, como si supiera que no iba a volver. Aquella fue la última vez que alguien lo vio con vida y desde entonces Jim Sullivan se convirtió en un fantasma. Pero es aquí donde la historia comienza a deformarse. Lo normal sería pensar en un accidente,
o que lamentablemente Jim se habría quitado la vida o en una desaparición común, pero para cualquiera que escuche UFO y escuche con atención lo que Jim escribió años antes, la posibilidad de que su destino estuviese escrito en estas canciones se vuelve imposible de ignorar. Una de las canciones más inquietantes dice lo siguiente: no estoy huyendo, solo estoy regresando a donde pertenezco. En otra, habla de una carretera que atraviesa el desierto y se transforma en un portal. En Highways, menciona que el camino habla si sabes cómo escucharlo. En Johnny, canta sobre un amigo que desapareció después de que alguien vino a buscarlo por las noches. Cada frase, cada nota, cada acorde, todo parece apuntar a una única conclusión. Jim sabía que algo le esperaba allá afuera, algo que no pertenecía a este mundo y algo que estaba por llevárselo. Y es entonces que surgen las teorías. Lo más evidente sería abducción extraterrestre, pero no como una fantasía, ni como una metáfora artística, sino como una experiencia real que él ya había vivido o que sabía que iba a vivir. Algunos expertos en ufología consideran UFO como una pieza clave en la cronología moderna de contactos, pero no solo por sus letras, sino por la estructura del álbum, por los silencios entre canciones, por los tonos disonantes que aparecen de forma repentina. Además de todo, hay quienes aseguran que el disco contiene una frecuencia específica que altera la percepción del oyente. Una frecuencia que es capaz de inducir estados alterados de conciencia si se escucha en determinadas condiciones. Que fue hecho para evitar algo. Según algunos investigadores independientes, la zona donde desapareció Jim Sullivan fue utilizada por el gobierno de los Estados Unidos para más tarde, en los años 70, experimentar en secreto. Programas de manipulación mental, pruebas de armamento experimental, proyectos de comunicación con inteligencia no humana. Existen testimonios de personas que aseguraron ver luces en el cielo esa misma noche. Un operador de radio local registró interferencias inusuales. Un ranchero de la zona dijo haber escuchado un zumbido ensordecedor que duró varios minutos y luego, absolutamente nada. Silencio total, como si algo se hubiese apagado de golpe. Y claro, por supuesto, existe una hipótesis mística, una que plantea que UFO fue una obra vibracional que no fue escrita por Jim sino a través de él, que funcionó como una llave para abrir una puerta entre dimensiones y que su desaparición fue el resultado de una transición. Y es que quienes escuchan el disco completo, de principio a fin, en condiciones específicas, podrían haber llegado a experimentar esa misma conexión, esa misma disociación de la realidad. Décadas después, su historia fue rescatada por un pequeño sello llamado Light in the Attic Records. Esta compañía reeditó UFO en vinilo y lo que pasó fue inesperado. El disco, ignorado en su momento, se volvió objeto de culto. Comenzó a circular entre coleccionistas, músicos alternativos, cineastas, conspiranoicos, fanáticos del fenómeno ovni. El álbum volvió a resonar y se convirtió en una especie de artefacto sagrado, y con él, la figura de Jim Sullivan resucitó como un mito, una presencia, una advertencia. En internet surgieron foros dedicados exclusivamente a su caso. Se analizaron sus canciones al detalle, se buscó simbología oculta en la portada. También se intentaron rastrear las copias originales del vinilo, como si contener la primera edición pudiese revelar algo más. Otros aseguran haber encontrado una grabación inédita, supuestamente enviada desde una fuente anónima. Un bonus track, una canción que no figura en el disco original. Y en terrenos más profundos, otros dicen haber soñado con él. Testimonios extraños de personas que nunca lo conocieron, pero que aseguran haberlo visto en paisajes desérticos, hablando con lenguas extrañas, y todo esto no hace más que multiplicar la incógnita. Entre tantas teorías, tantos supuestos, tantas versiones, hay una más que a mí personalmente me inquieta, más que todas las demás. Si se observan bien todos los elementos de esta historia, la temática del álbum, la portada, el título, el contenido,
la fecha de su desaparición, el modo en el que se desvaneció todo, el silencio posterior, la forma en la que se ha redescubierto y la manera casi perfecta en que la narrativa se reconstruyó décadas después. No se puede evitar pensar que todo esto fue diseñado, planeado como parte del diseño de una estrella de rock. Y si eso fue lo que se hizo, entonces estamos frente a uno de los movimientos más brillantes y escalofriantes en la historia de la música. Un hombre que decide desaparecer como mensaje, que decide convertir su único disco en una cápsula del tiempo y que, finalmente, construyó su inmortalidad a través del vacío. El disco está allí, pero él no. ¿A dónde fue Jim Sullivan? Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.